Esta es la primera clase del curso preparatorio de matemáticas para el concurso docente. Comenzaremos con el concepto de la teoría de números. La teoría de números nos da una claridad de cuáles son los números, qué tipo de números encontramos y cuáles se pueden desarrollar o qué operaciones se pueden hacer con ellos y sus características. Los primeros son los números naturales, que son con los que podemos contar, que es el del 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Entonces son y así sucesivamente hasta el infinito, ¿sí? De estos números podemos caracterizar dos especialmente, los números pares y los números impares. Los números pares serán de la forma 2n, ¿sí? Siempre. Y van a ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo se pueden obtener? Pues en la secuencia esta, reemplazar el 2n por cada uno de los números, digamos el n por 1, nos va a dar el 2 por 2, el 2 por 3 y así sucesivamente, ¿sí? Los números impares son el 2n más 1, de la forma 2n más 1. Y también, pues listándolo serían el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Se podría también reemplazar a través de esta, comenzando desde el 0 sería 2, 0 más 1, 2, 1 más 1, 2 por 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. El siguiente sería 2 por 2, 4, más 1, daría el 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Esto es importante que lo conozcan, ya que algunos ejercicios lo podemos solucionar a través de esta teoría, sabiendo que los números pares van a tener esta forma y los números impares siempre van a tener esta forma. ¿Sí? En algunos problemas van a encontrar cuál es el número par mayor que o menor que, de cierta manera van a establecer de esta manera si son pares o impares, ¿sí? Y bueno, a través del curso vamos a desarrollar algunos ejercicios con ese tipo de formas. Enseguida veremos de los números naturales los números enteros, que son los mismos números naturales, pero en este caso contendrían el 0 y un equivalente negativo de cada uno de los números. Es decir, los números enteros serían los números negativos, es decir, la parte negativa comenzaría desde menos infinito, digamos menos 3, menos 2, menos 1, 0, el 1, el 2, el 3 y así hasta infinito. ¿Sí? O sea, que serían los mismos naturales contando el 0 y con cada uno equivalente, digamos el 1 tendría un equivalente menos 1, el 2 menos 2 y así sucesivamente. O sea que diríamos que los enteros contienen a los naturales. El otro grupo que vamos a encontrar es son los números racionales. ¿Sí? Los números racionales son de la forma a sobre b, donde a y b son racionales, perdón, son enteros, pero b es diferente
Este signo significa que no es igual, es diferente a 0. ¿Por qué este número tiene que ser diferente a 0? Porque no está definida la división por 0, ¿sí? Este número puede tomar cualquier valor de estos, ¿sí? Desde menos infinito hasta infinito, conteniendo el 0, ¿sí? Números enteros, y el b también cualquier número, pero excepto el 0, ¿sí? Esto es lo que se conoce por números racionales. Estos números racionales se pueden expresar de la forma explícita, que es racional, digamos, de la forma un medio, digamos, ¿sí? Pero también se podría escribir esto como 0,5, ¿sí? Es decir, que el 0,5 también sería racional, y viéndolo de esta manera, pues evidentemente es racional porque es un número entero dividido otro número entero. Ahora, ese concepto nos remite a los números irracionales, son los que no se pueden escribir de esta forma, ¿sí? De un número dividido otro. Hay muchos números irracionales, entre los que podemos mencionar el número pi, que es la razón entre la circunferencia y el diámetro de una circunferencia, o el perímetro y el diámetro. El número e, ¿sí? El número conocido como número de Euler, raíz de 2, entre muchos otros, ¿sí? Que no se pueden expresar como la división de dos cantidades enteras. ¿Listo? Bueno, en la teoría de números tenemos una representación, ¿sí? Para cada uno de esos números, con una letra para cada uno. Los números naturales tienen la representación de una n con un palito al lado. Los números enteros, ¿sí? Son los números que se representan a través de una z, ¿sí? Con un palito al lado, y los números racionales son los que se representan a través de una q con una rayita adentro. Y por último, los números irracionales son los que se representan con una i con un palito al lado, ¿sí? Esta sería una i y hacerle un para al lado. Representando esto en el diagrama de conjuntos, tendríamos que primero tendríamos el conjunto de los naturales, ¿sí? Habría otro conjunto por fuera que los contiene a ellos, que sería el conjunto de los números enteros. Por fuera de ese conjunto irían los racionales, que también contendría a los números racionales, ¿sí? ¿Sí? Y por fuera tendríamos un conjunto que no contendría ninguno de estos, porque no es natural, entero ni racional, serían los irracionales. Y todo este conjunto en sí es lo que en matemáticas se denominan los reales. Dice, es una R con un palito, ¿listo? Entonces serían todo el conjunto de los números reales, es el que vamos a trabajar a través de todo el curso. Especial, los números racionales, enteros y naturales. Sus operaciones entre ellos y diferentes cosas que se pueden hacer con esos números naturales es lo que vamos a estudiar. Ahora vamos a ver un concepto que es la divisibilidad. La divisibilidad es un concepto que si tenemos dos números multiplicados, sean enteros o no, sean reales, a por b, recuerden que el punto indica que es una multiplicación, y nos genera un número c. Esto puede tomar cualquier número, es decir, podemos tomar 2 por 3 y esto nos da 6. ¿Pero qué indica?
que A por B igual a C debe ser si existe un C tal que al dividirlo por B nos genere A. Es decir, hay un C sobre B que nos da un A. En este ejemplo sería el 6 dividido 3 nos va a dar el 2, ¿sí? 6 dividido 3, 2. Es decir, que encontramos que el 6 es divisible por 3, ¿sí? Entonces siempre va a haber un número que al ser multiplicado por otro nos genere ese número, ¿sí? Y ese es el concepto de factor, ¿sí? Entonces, bueno, o múltiplo, ¿sí? Si yo tengo un múltiplo, pues los múltiplos que obtenemos por lo general son los que están en las tablas de multiplicar. Y si yo pregunto sobre los múltiplos que tenemos, los diferentes múltiplos de un número, pues son los que están listados en las tablas de multiplicar y los que más allá, ¿sí? Y el concepto de divisibilidad es que teniendo dos números para generar ese número, ¿sí? Haya un número que multiplicado por otro me genere ese número y por tanto digo que es divisible por esa cantidad, de esta forma. Ahora hay un concepto muy importante que son los números primos, que tienen una característica muy importante, que son los números que solo pueden ser divisibles por la unidad y por sí mismos. Por uno y sí mismos. ¿Sí? Y podemos hacer una lista muy pequeña porque esos números son infinitos. Los números primos serían el 1, el 3, el 7, el 5, el 7, 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y así sucesivamente, ¿sí? Estos son muy importantes que los identifiquen. Siempre que encontremos un número primo sabremos que solamente son divisibles por él mismo y por la unidad. Y hay otro concepto que son los números compuestos. Y estos son los números que se caracterizan porque son divisibles por 3 o más números. Por 3 o más números. Es decir, que los números van a ser o primos o compuestos. Y los números compuestos son los que los vamos a poder descomponer en factores primos, que es el siguiente tema que vamos a analizar hoy. Algo que tenemos que aprender es el concepto de divisibilidad, la divisibilidad de los números. O sus criterios de divisibilidad. ¿Listo? Primero pues analicemos el 2, la divisibilidad por 2. ¿Sí? Siempre que veamos un número y su última cifra sea par, entonces este número va a ser divisible por 2, es decir, el número va a ser par. Ejemplo, el 342, su última cifra es el 2 y por tanto sabemos que el número del 342 es par. Entonces el criterio es, si es par, es divisible por 2. Simplemente eso. Para saber si es divisible por 3, ¿sí?
lo que se va a hacer es sumar cada uno de sus dígitos, y si esta suma da 3 o múltiplo de 3, vamos a saber que es es divisible por 3, disculpen. Entonces, ejemplo, el 321, ¿sí? Sumamos cada uno de sus dígitos, sería el 3 más el 2 más el 1, y sabemos que 3 más 2, 5 más 1, 6. El 6 es un múltiplo de 3, porque 2 por 3 es 6, entonces decimos que el número, el 321, es divisible por 3. Entonces el criterio es, al sumar sus dígitos, el resultado es 3 o un múltiplo de 3. ¿Listo? Y así para números mucho más grandes es simplemente sumar sus dígitos, y pues sabremos si es múltiplo de 3. Ahora, verá, el criterio para saber si un número es divisible por 5, lo único que tenemos que ver es su última cifra, y si termina en 0 o en 5 es divisible. Entonces, por 5, entonces 340 es divisible por 5 porque termina, su último dígito es 0. Otro ejemplo sería el 475. Es divisible por 5 porque su última cifra es el 5, y debido a este criterio es divisible por 5. Entonces, su último dígito es 0 o 5. ¿Listo? Listo. Para el criterio de divisibilidad por 7 debemos hacer una operación. Entonces ya les explico eso. Para saber si es divisible por 7, ¿sí?, es simplemente coger su último dígito, digamos por ejemplo el 315. Para saber si es divisible por 7, lo que hacemos es separar la unidad, o separar su último dígito, esto multiplicarlo por 2, ¿sí?, y el resultado de esto, pues que en este caso sería 10, pasarlo acá a restar, ¿sí? Entonces 1 menos 0, 1, y 2 menos 1, 3 menos 1, 2, sería 21, y sabemos que 7 por 3 es 21, y al ser este resultado que tenemos acá un número múltiplo de 7 o 0, sabremos que es múltiplo. Hagamos otro ejemplo, el 105. El 105, tomamos su último dígito, lo multiplicamos por 2, en este caso sería 10, restamos ese resultado, 10 menos 10 de 0, o sea que este número, al darnos 0 en ese último procedimiento, es divisible por 7. Por último, podríamos hacer el 133. El 133, separamos su último dígito, multiplicamos por 2, en este caso daría 6, y 13 menos 6 daría 7, y por tanto es divisible. Todos estos números son divisibles por 7, ¿sí? Porque al final, en este caso nos dio un múltiplo de 7, en este caso nos dio 0 o nos dio 7. Si por ejemplo nos diera un número demasiado grande, tendríamos que hacerle de nuevo el criterio de divisibilidad, ¿sí?, al 7. Por ejemplo, si hiciéramos el 1757,
1757. Para hacer su criterio, separamos su último dígito, ¿sí? Esto lo multiplicamos por 2, se nos daría 14, restamos ese 14, acá nos daría 5 menos 4, 1, 7 menos 1, 6, 1, y el 161 es difícil de saber si es divisible por 7. Entonces tendríamos que hacer exactamente lo mismo, hacer nuestra separación del último dígito, multiplicar por 2, en este caso nos da 2, restamos el 2, y acá nos quedaría 17, 16 menos 2, es decir, acá sería 4 y 1, que es 14. 14 sabemos que es múltiplo de 7 porque 7 por 2 es 14, por tanto el 1757 es divisible por 7. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si hubiera sido un número mucho más grande y hubiéramos tenido que hacerle varias veces, la idea es que al final nos va a quedar un número suficientemente pequeño para que nosotros sepamos, pues por todas las de multiplicar, que ese es un múltiplo de 7. ¿Sí? Entonces el criterio quedaría como al separar la última cifra y multiplicarla por 2 y restar este resultado por la cifra que queda o la cifra que no seleccionamos, se obtiene primero es un 0, un 7 o un número múltiplo de 7. ¿Listo? Entonces ese sería el criterio de divisibilidad por 7. Bueno, por último, pues veremos el tema de la descomposición de los números en factores primos. Y es una forma de reescribir los números. En factores primos. Y algunos de ustedes se acordarán porque este es el método que se utiliza para hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que es el tema que veremos en la segunda clase. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá el 16, lo que hacemos es ponerle una rayita acá y miramos su número primo menor que sea divisible por esta cantidad, por la cual sea divisible. Es decir, podríamos acá tomar el 2, ¿sí? Ya que sabemos que es par. 16 dividido 2 nos da 8, ¿sí? Y sabemos que este es par también, entonces podríamos dividirlo por 2, ¿sí? Y 8 dividido 2 es 4, como es par también podremos hacer el 2, y finalmente podríamos dividir por 2, entonces nos queda el 2 también es divisible por 2 y quedaría el 1, ¿sí? O sea, es decir que podemos reescribir este número 16 como 2 por 2 por 2 por 2, y eso es igual a 16. Es una forma de reescribirlo en términos de sus factores primos. En otro ejemplo podríamos hacer el 90. El 90, hacemos el mismo procedimiento, sabemos que este número es par porque termina en 0. Entonces le podemos sacar la mitad de ese número es 45. Este número no es par, por tanto no es divisible por 2, pero sabemos por los criterios de divisibilidad
que es divisible por 3, ya que 4 más 5 es 9, el cual es múltiplo de 3, entonces podremos dividirlo por 3. Cuando no sepamos cómo hacer esa división rápido, lo que podemos hacer es separar las cifras. Podemos separar esta primera cifra, el 45, y decir cuántas veces está 4, cuántas veces está 3 en 4. Y pues sabremos que es una vez, ¿sí? Y 1 por 3 es 3, a 4 1, ese 1 lo podemos poner, a la cifra que nos dé, lo podemos poner acá pequeñito. Y acá nos queda convertido esto en un 15, la parte que no hemos tocado. Entonces preguntaríamos es ¿cuántas veces está 3 en 15? Y sabemos que es 5 veces. Y al multiplicar 5 por 3, 15, a 15, 0, y ahí estaría dividido. Sabemos que 15 es múltiplo de 3 también. Entonces podemos dividir por 3. Y sabemos que este es 5, 5 por 3, 15. Y 5 es un número primo, y por tanto, al encontrar un número primo en esa descomposición, lo que ponemos es el mismo número primo. Y pues 5 dividido 5 sería 1. Ahí acabaríamos la descomposición en factores primos. Y esto se puede reescribir como 2 por 3 por 3 por 5 es exactamente igual al número 90. ¿Sí? Este método tiene muchas utilidades. Esas utilidades las vamos a estudiar a través de todo el curso. La descomposición de factores primos. Y por último, el ejemplo puede ser el 342. El 342 es par, por tanto le podemos sacar mitad. Entonces la mitad de 342 sería 171. El 171 no es par, por tanto no es divisible por 2, pero es divisible por 3 porque 1 más 7 más 1 es 9, el cual es múltiplo de 3. Entonces podríamos dividir por 3. Ahora podemos hacer lo mismo que hicimos ahora, que es separar las cifras. Tomamos solamente el 17 y preguntamos cuántas veces está 3 en 17. Sabremos que es 5, entonces por tanto 5 por 3, 15, a 17, 2. Ese 2 lo vamos a poner acá como pequeñito, ¿sí? Y ahora nos preguntamos cuántas veces está 3 en 21. Sabemos que es 7, que 7 por 3, 21. Y ahora comprobamos 7 por 3, 21, a 21, 0. Ya quedó completamente dividido. Sí, el 57 sabemos que es múltiplo de 3 porque 5 más 7 es 12. Entonces podemos hacerle también la división por 3. ¿Cuántas veces está 5 en 3? Sabemos que es una sola vez. 1 por 3, 3. A 5, 2. 27. Y 9 por 3, 27, o sea que sabemos que estaría 9 veces. Entonces, 19. 57 dividido 3, 19. Ahora, si recordamos la lista de números primos, el 19 estaba en ella. Entonces, el 19 es un número primo, por tanto lo escribiremos ahí como tal, el 19. O cualquier número primo que se nos presente en esta lista, lo pondremos al lado derecho. Entonces una forma de reescribir este número sería escribir 2 por 3 por 3 por 19 es exactamente a decir que esto es igual a 342. En la siguiente clase veremos el concepto de mínimo como múltiplo, máximo como un divisor y cómo utilizarlo en la solución de ejercicios del tipo que salen en el concurso docente. Muchas gracias.